Reciban un cordial saludo. Bueno, vamos a hacer un video para explicar cómo funciona el Excel en matemáticas financieras. En principio podríamos decir que hay dos caminos, dos formas. Una es mediante la utilización de fórmulas y la otra es mediante la utilización de las funciones que trae el Excel incorporadas. Entonces, vamos a partir de el concepto de valor presente y valor futuro, que es en donde se aplican inicialmente las matemáticas financieras mediante una tasa en un tiempo determinado. Entonces, para poder calcular un valor futuro, valor futuro, tenemos una fórmula que es igual a valor presente por 1 más la tasa de interés elevado al número de periodos, básicamente, o al tiempo. Así, por ejemplo, para poder hallar a partir de un valor presente, vamos a suponer de 100 millones de pesos. Ponemos en formato de pesos. Vamos a hallar el valor futuro. ¿Cuál será? No lo conocemos. A partir de una tasa que puede ser 2% mensual y un número de periodos o un tiempo de, vamos a poner 12 meses. Muy bien, entonces a partir de eso simplemente aplicamos la fórmula aquí, es igual a el valor presente, que es este, multiplicado por 1 más la tasa. Esto lo elevamos al número de meses, número de periodos. Y ahí ya tenemos entonces 126 millones de pesos. Ese es el primer camino mediante la aplicación de la fórmula. El segundo camino es mediante la aplicación de la función que trae el Excel. Entonces, ahí le preguntamos, haciendo NFX, le decimos que queremos función financiera. Vamos a ver si nos da a formular la pregunta. Entonces vamos a poner valor, necesitamos averiguar valor futuro. Valor futuro, lo encontramos y ahí simplemente nos sale el cuadro de diálogo en donde vamos a suministrar los argumentos. Estos se llaman argumentos de esta función. La tasa es esta, 2%. El número de periodos es 12. No va a haber un pago intermedio y el valor actual es 100,000 pesos. Aquí va a salir negativo y ya les voy a explicar por qué. Entonces, les vamos, y ahí efectivamente nos da negativo, es decir, entre paréntesis rojos, pero nos da la misma cantidad. Y esto nos da negativo por una sencilla razón, y es que la lógica de la inversión
y la recuperación al final se grafica. Vamos a ver aquí, insertar. Vemos que inicialmente en esta línea de tiempo lo que hago es un movimiento negativo, es decir, saco de mi bolsillo 100 millones de pesos. Y al final entran a mi bolsillo. Voy a ponerlo aquí igual a esto. 126 millones de pesos. Todo lo que está por debajo de esta línea de tiempo significa que son flujos negativos, es decir, que tuve que entregar. Y por lo tanto aquí tendríamos que poner un menos. Entonces, eso explica por qué en la fórmula tengo que utilizar la expresión negativa en la fórmula, en la función que me está pidiendo el Excel. Y entonces este B9, este B4, ese B4 que está en esta fórmula, lo pongo como un negativo para que me dé un flujo final positivo, es decir, una recuperación de la inversión más sus respectivos intereses. De hecho, el valor también es posible hallar un valor futuro, hallar un valor presente a partir de un valor futuro deseado. Entonces, supongamos que necesito un valor futuro de 10 millones de pesos con una tasa de 1% mensual, al cabo de un tiempo o número de periodos de 5 meses, vamos a poner. Y aquí lo que necesito averiguar es el valor presente, es decir, con cuánto tendría que arrancar esta inversión para ajustar los 10 millones de pesos al cabo de 5 meses con una tasa del 1%. Entonces, como vimos aquí en valor futuro, tenemos igual al valor futuro dividido entre paréntesis 1 más la tasa elevado al número de periodos. Entonces vamos a averiguar ese valor presente, ya aplicando realmente la fórmula igual al valor futuro, que son estos 10 millones de pesos, dividido entre 1 más la tasa, que es 1%, elevado al número de periodos, que es 5 meses, y esto nos da 9.514.656,88. Esto podríamos comprobarlo haciendo, haciendo la inversa, pero bueno, por lo pronto vamos a comprobar entonces aplicando la función como lo hicimos aquí. Aquí aplicamos la función, aquí vamos a aplicar la función f de x valor presente. Vamos a ver, valor presente o valor actual realmente. Él lo lee como valor actual, le damos la tasa del 1%, le damos el número de periodos de 5, le damos el valor futuro deseado, que son 10 millones de pesos,
y ahí entonces nos sale efectivamente que tengo que hacer una inversión de 9.514.656,88 actualmente para dentro de 5 meses llegar a 10 millones de pesos. Si tienen alguna duda con respecto a este ejercicio, pueden plantearla en el chat que se abrió para dudas, para preguntas en la plataforma. Bueno, vamos entonces ahora a explicar el siguiente tema, que es la conversión de tasas. Hay, como ustedes han podido verlo, vamos a agrandar un poco esto, hay tres tipos de tasas: la tasa periódica, la tasa nominal y la tasa efectiva. Estas dos tasas tienen en común que son anuales. Estas dos son anuales. Mientras que la tasa periódica es inferior a un año. Puede ser un año entero o puede ser inferior a un año. Esto es mensual, bimensual o bimestral mejor, trimestral, cuatrimestral, semestral. La tasa nominal siempre será anual, pero es necesario saber qué periodos de vencimientos tiene, porque un año puede dividirse en 12 meses, en 6 bimestres, en 4 trimestres, en 3 cuatrimestres, en 2 semestres. Entonces siempre será necesario ponerle apellido a esa tasa nominal, es decir, saber realmente sus periodos de vencimiento son mensuales, bimestrales, trimestrales, etcétera, etcétera. Entonces vamos a poner aquí que siempre lleva apellido, a pesar de que es una tasa anual. Entonces, digamos que si uno dice cuál será el equivalente en nominal a una tasa mensual, tasa mensual del 1%, ¿a cuánto será equivalente en tasa nominal? Y esto es muy sencillo, es simple. Vamos a poner aquí la fórmula. Tasa periódica por número de periodos. Esto es igual a esta tasa por 12, que son 12 meses, lo ponemos en formato de porcentaje y ahí tenemos entonces la tasa nominal. Es muy sencillo, de tal manera que cuando contestamos a cuánto equivaldrá una tasa bimestral del 2% en tasa nominal, pues es simplemente multiplicarla por el número de bimestres que tiene el año, que son 6. Entonces 2 por 6 igual sería 12. Es una tasa que realmente sirve con el objetivo de hacer esta explicación de la conversión de tasas, y ya lo vamos a ver más adelante. También sirve para utilizar el Excel en conversión de tasas, pero es una tasa que en el mercado no existe. Todos los bancos realmente cobran es una tasa efectiva, y esa tasa efectiva es una tasa compuesta. ¿Esto qué quiere decir? Que periodo a periodo se van acumulando los intereses y se van convirtiendo en capital. De esta manera podemos ver que, por ejemplo, si tenemos 12 meses, y un capital, digamos, de 1.000.000 de pesos, al aplicarle, digamos, la tasa del 1%,
tendríamos que igual a 1%, estos serían los primeros intereses, aquí sumo aquí entonces es los intereses más el capital, lo ponemos, vamos a ver si no resulta, y así, bueno, aquí he debido ponerlo, fijar este de tal manera que al arrastrar hacia abajo, al cabo de los 12 meses, tengo 1.126.000, 1.126.000 pesos. Eso quiere decir que rebasa lo que normalmente hubiéramos podido decir, que es que cada mes gana 10.000 pesos. No, porque cada mes se van acumulando y ya la tasa se le aplica al saldo respectivo. Por eso va de manera geométrica, se va acumulando y al final tenemos un, un valor futuro producto de ese interés compuesto, eh, aplicando una tasa efectiva. Eso es la gran diferencia entre la tasa nominal, que no tiene en cuenta el tiempo, simplemente los intereses y el número de periodos, pero no va acumulando en el tiempo, es a lo que me refería. Entonces, en ese orden de ideas, podemos ver los diferentes fórmulas en la presentación y vemos que para poder hallar a partir de una tasa periódica, por ejemplo, del 1%, tasa mensual del 1%, voy a cerrar aquí un poco para que no nos confundamos, 1%, hallar la tasa nominal es muy sencillo, simplemente multiplico por 12 y ahí tengo la tasa nominal, le doy formato de porcentaje. En cambio, la tasa efectiva tengo que aplicar la fórmula que vimos en la presentación, que es 1 más la tasa nominal, o vamos a tasa periódica de una vez, bueno, aquí tengo que ponerle un apóstrofe para que no me vaya a dar error, apóstrofe, y esto lo elevo al número de periodos o el tiempo. En la diapositiva aparece como una T, o sea, y al final le resto a todo 1. Vamos a ver entonces cómo nos resulta esa tasa periódica, tasa efectiva, aplicando entonces la fórmula. 1 más tasa periódica elevado al número de periodos menos 1 al final. Y nos da un 12 porcentaje, 12.68. Eso es básicamente. Así que hay una diferencia entre la tasa nominal y la tasa efectiva. Esa diferencia está en que en la tasa efectiva se va acumulando periodo a periodo lo obtenido por intereses al capital, se va sumando y por lo tanto
sobre esa porción también se debe aplicar la respectiva tasa. Espero que me hayan entendido hasta ahí. Eh, Ahora, el Excel facilita muchísimo. El Excel me puede ayudar a sacar una tasa efectiva a partir de una tasa eh, periódica como esta mensual, pero no lo hace directamente. Entonces, primero tengo que pasar por la nominal. Tengo entonces la tasa mensual y de la tasa mensual simplemente ya saco rápidamente multiplicando por el número de periodos y ya tengo la tasa nominal. Eso es lo que me pide el Excel para sacar la tasa efectiva. Entonces vamos a una tasa efectiva a partir de esta mensual pasando por esta nominal. Así que tengo simplemente que pedirle interés efectivo, me pide la tasa nominal que es 12 y me pide el número de periodos y ahí tengo. Es igual el resultado al obtenido aquí manualmente con la fórmula. Igualmente, para obtener una tasa, a partir de una tasa efectiva puedo también llegar a una tasa nominal. Vamos a ver con el mismo ejemplo. Tasa nominal a partir de esta tasa efectiva. Entonces tengo aquí tasa nominal igual a tasa efectiva 12.683, número de periodos del año 12. Y ahí tengo el resultado. Eso es básicamente, digamos que el ejercicio de conversión de tasas. De ahí ustedes se podrán imaginar que es posible llegar de una tasa periódica a otra tasa periódica pasando por esas nominales. Entonces vamos a obtener la tasa bimensual. Vamos a ver qué tasa bimestral, a qué tasa bimestral equivale ese 1%. Cualquiera diría al 2%, pues no es así porque ahí estaríamos entonces obviando este fenómeno que es el de la acumulación de intereses al capital. Entonces, para encontrar desde una tasa mensual a una tasa bimestral, una periódica a otra periódica, yo tengo que primero sacar la efectiva, que ya la tengo aquí. Ya tengo la efectiva. O sea, tuve que pasar por esta nominal, llegué a la efectiva y ahora de la efectiva voy a devolverme a encontrar la tasa nominal y recuerdan lo del apellido, saco la tasa nominal pero ya no mensual sino bimestral, es decir, de vencimientos periódicos bimestrales. Entonces ahí lo que va a cambiar es que ya el número de periodos va a variar. Aquí voy a encontrar la tasa bimestral desde la tasa efectiva, pero ya no tengo 12 números, 12 periodos por año, sino 6 porque voy a encontrar la bimestral. Y ahí entonces encuentro y le doy, tiene unos decimales muy poquitos, la diferencia no va a ser mucha, pero es de todas maneras una diferencia. Entonces ya tengo la tasa nominal bimestral y para poder hallar esa tasa bimestral simplemente divido entre 6, es decir, entre 6 bimestres, es el número de periodos,
el año, lo divido entre 6 y ya entonces tengo una tasa mensual del 1% equivale a un 2,01%. Aparentemente no es mucha la diferencia, pero sí es en grandes sumas de dinero puede hacer esa gran diferencia. Supongamos que aquí modificamos y ya no tenemos 1%, sino 3%, ya ahí empieza a volverse un poco más significativo. Supongamos que aquí tenemos 6%, ya aquí empieza a ser más importante, ya no es simplemente multiplicar eh, por 2, sino que empiezan a aparecer estos componentes, estos componentes decimales que hacen la diferencia. Bueno, esta es entonces muy a grandes rasgos la forma como puedo utilizar las fórmulas, pero también el Excel financiero. Y ahora entonces vamos a ver el método para comparar dos opciones de inversión. Opción 1 y opción 2, utilizando la tasa interna de retorno. Entonces vamos a poner aquí en el mes 1, en el mes 2, y así vamos a hacerlo en 6 meses. En la opción 1 invierte al principio y vamos a ponerlo en negativo porque es inversión, 1.000.000. Vamos a ponerlo en pesos para que sea más entendible. Y en la opción 2 al principio invierte 500.000 pesos. En el mes 2 empieza a percibir 400.000 pesos ya, o 500, vamos, 400, 200, y 300. Y aquí invirtió al principio 500.000 pesos, aquí recibe 200.000, aquí recibe 250, aquí recibe, a ver, aquí recibe 500, aquí tuvo que dar otros 500, y aquí dio 500, recibe 550. Digamos, así se manejó el negocio. Si uno mira el comportamiento aquí, la suma, digamos, de utilidades 500.000 pesos, y aquí lo mismo, 500.000 pesos. Es decir, aquí puso 1.000.000, aquí en los dos desembolsos que hizo puso 1.000.000 y recibió unas cantidades positivas, o sea, unos flujos de retorno de la inversión. Aparentemente es lo mismo, aquí invirtió 1.000.000 de pesos, aquí invirtió 1.000.000 de pesos, 1.000.000, solo que fragmentados. Y aquí fui recibiendo las platas en diferentes tiempos. Aparentemente puso la misma plata y recibió la misma plata al final
1.500.000 pesos. Y aquí suma también 1.500.000 pesos. Sin embargo, la tasa interna de retorno, que es la que va a ayudarnos a evaluar las dos opciones de inversión, nos va a decir cuál es el mejor negocio, dependiendo de los tiempos en los cuales hay que hacer los desembolsos, pero también dependiendo de las cantidades de dinero que recibe como retorno de inversión más temprano o más tarde. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál va a ser la mejor opción? Bueno, vamos a ver si ustedes acertaron o no. Entonces vamos aquí, le preguntamos que queremos saber la TIR o tasa interna de retorno, nos devuelve y nos dice cuáles son los valores. Es importante que haya valores negativos y haya valores positivos, porque de lo contrario el Excel no va a leer cuáles fueron flujos negativos y cuáles fueron flujos positivos. Aquí no se debe poner nada, antiguamente se debía hacer un aproximado, pero aquí nada. Lo ponemos con formato de decimales y vamos a ver aquí. Entonces la tasa interna de retorno de este negocio es del 30.27 versus un 18.83, a pesar de que se invirtió la misma cantidad de plata. La gran diferencia está en qué momentos tuve que hacer mi inversión. Aquí en este segundo negocio, la mitad de la inversión tuve que hacerla al comienzo y la otra mitad tuve que ponerla al final, seguramente pagar una cuota, en fin. Y a pesar de que aquí comenzó a recibir muy rápidamente, que aquí el retorno le retornó la mitad de lo que puso como inversión, no obstante, eh, el hecho de haber tenido eh, esa segunda inversión de manera un poco tardía le permitió eh, hacer su negocio en la mayor parte del tiempo apenas con la mitad del capital que se pone en la primera opción. Pues bien, esa es la metodología de la tasa interna de retorno que se utiliza para evaluar proyectos de inversión. Espero que haya sido claro. En todo caso, si tienen alguna duda, por favor la hacen en el chat, perdón, en el foro para formular preguntas.